Muy buenas a todos y bienvenidos a Análisis de Bitcoin. Vamos a comentar un poquito cómo está la situación en el mercado. Por parte del SP500 no voy a comentar demasiado porque acaba de abrir el mercado hace escasos 5 minutos, o sea, ni eso. Lo que sí estamos viendo una apertura bastante positiva, como veis subiendo un 2,26% justo en estos momentos. Está llegando lo que es el VWAP mensual, zona de resistencia, así que habrá que ver a partir de aquí cómo se desarrolla el movimiento, porque esto sería una resistencia. De todas formas, este análisis lo vamos a dejar un poco más para lo que es el análisis de la noche, ya que, bueno, en la sesión se irá desarrollando el índice y... de momento tampoco hay mucho que comentar, o sea, la situación es la misma que comentábamos el viernes. Quizás para lo que es el cierre de la sesión pues sí que podamos comentar algo más, pero en un inicio está intentando romper la parte alta del rango con bastante fuerza. Pero bueno, veremos a ver cómo se desarrolla, como os digo. Mientras tanto, por parte de Bitcoin... hemos tenido también subidas bastante fuertes estas últimas 24 horas. Ayer ya comentábamos más o menos por esta zona cómo estaríamos esperando sobre la zona de los 19.230, a ver si llegamos a consolidar esta zona como un soporte. Y a pesar de que en un inicio sí que tuvo pues ese retroceso con un poco más de fuerza, luego enseguida salíamos del rango incluso haciendo una vela envolvente, con lo que ya era una señal bastante buena. Desde aquí lo que observábamos era como pues el precio fue cayendo, pero fue cayendo muy lento, o sea, no fue un reingreso inmediato como estaríamos esperando para luego ya confirmar aquí otra vez el reingreso y buscar la parte baja del rango. Fue cayendo lentamente, además veíamos como el volumen también iba bajando, con lo que esto era un indicio muy positivo de cara a buscar compras. Eso sí, quizás la zona de entrada no estaba tan clara porque como veis pues rompimos lo que era la parte alta. Podríamos valorar la zona del VPOC como una zona de compra, pero yo creo que en esta situación era un poco más complicado comprar y quizás habría que esperar un poquito más a esta zona, una vez tuvo ya otra vez la ruptura por la parte alta del rango y estuvo aquí consolidando. Yo creo que aquí sí que podríamos haberlo barajado mucho mejor, pero de todas formas, tanto en la zona del VPOC como, bueno, que en este caso no se ve, pero si lo pongo ahí sí que lo veis, en la zona del VPOC como en la parte alta del rango hubo varias oportunidades de entrada y como veis pues ya estamos alcanzando, bueno, de hecho ya alcanzamos el primer objetivo y estamos intentando alcanzar el segundo objetivo, subiendo con bastante fuerza y sobre todo aquí hemos visto una vela con bastante intencionalidad, porque como veis es una vela fuerte que en este momento no dejaba ninguna mecha, o sea que dentro de lo que cabe es un movimiento bastante positivo, porque se está viendo la fuerza en el movimiento. Además, con este volumen súper grande se ve esa intencionalidad alcista. Ahora bien, estamos llegando ya a objetivos de take profit, o sea que en estas zonas, como comprenderéis, no son zonas de compra, al contrario son zonas donde estaremos buscando pues algunos profits. Ya si pudimos entrar en long en esta zona, pues sería el momento adecuado en el que podríamos ir empezando a proteger la operación. De hecho, una vez alcanzamos el primer take profit, yo creo que desde ahí ya podíamos haber más que protegido la entrada en break-even y sacar quizás algunos parciales. Eso, como os digo, depende ya de cada uno, porque cada uno tiene su gestión de riesgo. Hay gente que le gusta ser un poco más agresiva y protege más tarde. Otras personas les gustan retirar parciales o incluso la posición entera una vez llegamos al primer objetivo. Entonces, como os digo, eso depende de cada uno. Yo en este caso os digo que ya en el primer take profit, en lo que era la zona del VWAP mensual, me hubiese protegido en break-even, tanto si era por aquí como si era por aquí. Como veis, queda bastante margen. Y otra zona donde podríamos habernos protegido es una vez lleguemos a la parte alta del rango. De hecho, ya estamos empezando a ver como aquí comienza a rechazar un poquito el precio, va aumentando un poquito el volumen, entonces bueno, entendemos como que ya algunos están empezando a cerrar posiciones, así que perfectamente se podrían ya tomar algunos parciales o incluso pues protegernos por debajo de lo que fue el primer take profit, perdón. Entonces, en cuanto a la operativa, en esta zona no hay mucho más que hacer. Sinceramente, se ha resuelto tal cual esperábamos. La verdad es que un movimiento muy bonito, muy orgánico, también dentro de lo que cabe. Quizás lo que nos podía haber sorprendido un poco más fue este movimiento de aquí, ya que fue un reingreso y una salida bastante fuerte. Pero esta recuperación que veíamos posteriormente también nos sesgaba al alza por esa presión compradora que entró y que no dejó reingresar en el rango. Veíamos aquí bastante presión compradora y además luego la caída que tuvimos, como os comentaba, con volumen descendente,
caída lenta, muy buena entrada. Desde luego que fue una muy buena oportunidad para el que la pudo pillar. Antes de seguir con el análisis, no te olvides de dejar un like y recuerda suscribirte al canal para estar atento a los próximos vídeos. Pero bueno, dicho esto, de todas formas, como os decía, no hay mucho más que comentar. Alcanzando el segundo objetivo, vamos a revisar un poquito la situación en el gráfico de 4 horas, si os parece. En el gráfico de 4 horas la situación parece también bastante positiva, sobre todo después de este movimiento que vimos en los últimos días, ya que a pesar de que no fuese una caída con mucha profundidad por debajo de lo que fue el mínimo anterior, fue a sacudir la zona de mínimos, con lo que podríamos incluso llegar a plantear esto como una zona en la que tuvimos una sacudida, porque vino a buscar los mínimos y como veis es que buscó ambas zonas de mínimos y luego enseguida empezó a rebotar. Entonces podría ser un escenario muy alcista. Vemos presión compradora en estas zonas, también bastante presión compradora por aquí, y a pesar de ello pudieron conseguir tumbar un poquito el precio para sacudir estos niveles. Veo bastante fuerza de momento en el precio. A no ser que cambiase mucho el escenario en el corto plazo, de momento yo sí que considero que esto podría resolverse con un movimiento alcista. Pero ahora bien, para continuar con este movimiento alcista es esencial romper al menos la parte alta del rango mayor y buscar otra vez consolidar sobre, en este caso, los 19.715 aproximadamente. A partir de ahí pues ya volveríamos a tener objetivos alcistas si se llegase a dar, obviamente, como por ejemplo, bueno, podríamos tener aquí un primer take profit sobre la zona de los 19.960, que fue el máximo anterior, otro también sobre otro máximo que teníamos también en el pasado, en esta zona de aquí, sobre los 20.380. Y luego a partir de ahí pues quizás hasta los 21.700 perfectamente. Pero para eso tendríamos que ver ruptura con fuerza, además que acompaña el volumen, y luego posterior test. Como siempre esperamos a nuestras confirmaciones para no comernos ninguna sacudida ni ninguna trampa. Dicho esto, no hay mucho más que comentar. Luego a la noche vamos a ampliar con lo que os decía en el SP500, pero mientras tanto lo que vamos a hacer va a ser revisar Bookmap. Vale, pues vamos a poner esto por aquí y bueno, ¿cómo está la situación en Bookmap? Pues ya empezamos a ver alguna cosilla más interesante. Estos últimos días estuvo bastante tranquilo, pero ahora sí que vemos alguna zona curiosa, como por ejemplo ahora mismo estamos en los 19.570 aproximadamente, 580 diría yo. Pero que en esta zona ya vemos bastantes órdenes de venta. Habría que tener cuidado ya que estamos en una zona de resistencia fuerte y a partir de aquí pues el precio podría frenar. Recordemos que el segundo objetivo era justo la parte alta del rango mayor y pues la estamos alcanzando. Zona de resistencia obviamente, por eso decíamos que era una zona de take profits. Luego también a partir de los 19.750 vemos algunas órdenes de compra, sobre los 19.850, 19.950 y 20.000. Vemos aquí bastantes zonas de venta. He dicho compra, quería decir venta, perdón. Así que precaución porque empezamos a alcanzar niveles donde seguramente empiecen a absorber esas ventas, pero ya serán compradores que van con un poco de delay, van un poco tarde en el mercado y están comprando por FOMO, cosa que nosotros no hacemos, como os digo siempre. Así que precaución, como os digo, esto ya para mí al menos no son zonas de compra, a no ser que como tengamos, como os decía, perdón, tengamos esa ruptura con posterior consolidación. Entonces sí que podremos barajar compras. Bien, vamos a revisar también lo que es la versión web, a ver si por aquí observamos algo más. Vamos a observar. Bueno, en la versión web hoy no se ve demasiado, la verdad. Vemos en los 20.000 algunas órdenes de venta. Ahora aumentando un poco las ventas también sobre los 19.600. Pero nada destacable, la verdad. Todo bastante tranquilo. Así que bueno, vamos a finalizar con el primer análisis de hoy. Por aquí, como siempre, lanzando los mapas de liquidaciones. Ya sabéis que tenéis los links a todas las herramientas en la descripción del vídeo. Y también recordad que está el servidor de Discord otra vez activo. Y para acceder al apartado privado solamente tenéis que ser referidos de Bybit. Así que podéis acceder, como os digo, desde el link que está en la descripción. Tanto a Bybit como al servidor de Discord. Que ahí lo explica todo perfectamente en el canal de bienvenida. Bien,
En lo que es el mapa de liquidaciones, vemos todavía cómo queda bastante liquidez por parte de los short, desde los 19.980 hasta los 20.130. Y luego por parte de los long se está empezando a generar un poquito de liquidez desde los 19.200 hasta los 19.115. Vamos a lanzar uno de corto plazo y mientras cargar de corto plazo vamos a revisar, mejor dicho, lo que es la zona de CVDs. Por parte de los CVDs, bueno, veíamos cómo había bastante acompañamiento por parte de Bitfinex en el movimiento alcista. Ahora han empezado a descargar un poquito en estos últimos movimientos. Por parte de FTX siguiendo al precio en este caso. Coinbase también acompañando en todo el movimiento alcista. Y Binance más de lo mismo. Y bueno, en el de corto plazo sí que vemos más liquidez por parte de los long, desde los 19.460 hasta los 19.357 tenemos aquí bastante liquidez y un poquito sobre los 19.185 aproximadamente. Así que nada, espero que os haya gustado el análisis de hoy y nos vemos en el próximo.